Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Elizabeth Zamboñi Rengifo. Soy estudiante del programa Tecnología en Regencia de Farmacia en el CICAP Pitalito Huila. A continuación, voy a hacer una breve exposición sobre la tarea 3 correspondiente a la unidad 2, la célula. Esta presentación tiene como tema principal las 4 biomoléculas orgánicas, las cuales son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Hago parte del grupo número 143 del curso de Biología Celular y Molecular. Actualmente me encuentro radicada en Bogotá, Colombia, octubre de 2018. Bueno, voy a comentarles un poco acerca de los carbohidratos, los cuales son biomoléculas o también son llamados hidratos de carbono glúcidos, azúcares o sacáridos. Los carbohidratos están compuestos principalmente por 3 elementos químicos, los cuales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, aunque el oxígeno está presente pero pues en menor cantidad. Las características de los carbohidratos se dividen en 2. Una son los carbohidratos simples, los cuales son quienes generan condición de hiperglucemia en la sangre, es decir que se eleva la concentración de azúcar en la sangre. Entre ellos pues podemos destacar el azúcar de mesa y las harinas refinadas, o técnicamente se le conoce como glucosa y fructosa. Los carbohidratos complejos son aquellos que tardan más tiempo en ser absorbidos, por ejemplo los almidones. Otras de las características de los carbohidratos es que los encontramos en alimentos como los cereales, las legumbres, las verduras, las frutas, la fibra, pronto algunos pan o la leche. La clasificación es por medio de monosacáridos, los cuales están formados por una sola molécula, ¿sí? Dentro de ellos podemos destacar la glucosa, la fructosa, la galactosa, entre otros. Los disacáridos son aquellos que están formados por 2 moléculas de monosacáridos, y los oligosacáridos varían debido a que están formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. Entre ese grupo pues podemos destacar la sucrosa, la lactosa, la luctuosa, entre otros. Y por último, de las clasificaciones de los carbohidratos encontramos los polisacáridos, que son aquellos que tienen más de 10 monosacáridos, ¿sí? Entonces, en ese grupo pues podemos destacar el almidón, las dextrinas y el glucógeno. Las funciones principales de los carbohidratos pues es la energética, ¿sí? Dice que también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos, debido a que estos pueden dar un lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas, como lo son las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Como lo pueden ver, aquí tengo una de las estructuras químicas de los carbohidratos, ¿sí? La primera corresponde a la glucosa, la segunda a la fructosa y la tercera a la ribosa. Estas 3 son estructuras químicas correspondientes a los monosacáridos, ¿sí? Bueno. Segundo, lípidos. Los lípidos son biomoléculas igualmente. Están formadas básicamente también por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, pero algunas también contienen fósforo, nitrógeno y azufre. Las características de los lípidos dice que son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas.
pero algunas tienen anillos aromáticos, algunas son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta casi alcanzar un total de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Dentro de otras características, pues podemos destacar que son hidrófobos, que son polar o hidrofílico o no polar. Bueno, los no polar son aquellos que poseen una gran parte apolar o hidrofílica, es decir, que le teme al agua o rechaza el agua. Quiere decir que no interactúa con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o cloroformo. Mientras que si son polar o hidrofílica, quiere decir que tiene afinidad por el agua, que sea la clasificación de los lípidos es por medio de lípidos saponificables o lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos en sus moléculas, y los no saponificables o los insaponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos en sus moléculas, ¿sí? Los lípidos saponificables se dividen en dos partes. Uno, que son los saponificables sencillos, los cuales contienen carbono, hidrógeno y oxígeno cuando están a temperatura ambiente. Dentro de ellos, pues podemos destacar las ceras, o pues como comúnmente lo conocemos, grasas. Y los saponificables compuestos son aquellos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de ellos, pues ya podemos destacar los fosfolipídicos, los esfingolipídicos, los glucolipídicos y lipoproteínas. Los no saponificables no tienen ninguna rama y pues se destacan los esteroides, los carotenoides, las vitaminas y liposolubles. Las funciones de los lípidos son la función de reserva, función estructural, función transportadora y función biocatalizadora. En la diapositiva pues podemos observar las descripciones y a qué se refiere cada una de las funciones anteriormente nombradas. Bueno, como número 3 tenemos los ácidos nucleicos, que son las biomoléculas portadoras de la información genética, son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros llamados nucleótidos. Entonces, esa es prácticamente pues como la definición básica de los ácidos nucleicos. Químicamente se les llama macromoléculas, pues porque son formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces ester de fosfato sin periodicidad aparente. La clasificación. Bueno, dentro de la clasificación de los ácidos nucleicos encontramos dos: el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico, o también conocido como ARN. El ADN y ARN son nucleicos que forman la base de nuestro genoma. Estas dos biomoléculas determinan que somos como especie una buena medida lo que somos como individuos. Voy a explicarles un poco acerca del ADN y el ARN.
El ADN o ácido desoxirribonucleico es responsable de contener toda la información genética de un individuo. Dicha información es única e irrepetible en cada ser debido a que la combinación de elementos se constituye de manera única. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, pero también en menor cantidad en las mitocondrias. Es por eso que de allí nace o conocemos los términos ADN nuclear y ADN mitocondrial. Ahora, el ARN es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Este es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Entonces, ahí tenemos una breve descripción de la clasificación y acerca del ADN y el ARN. Las características. Las características de los ácidos nucleicos, pues, se derivan también, obviamente, según su clasificación, ¿no? Entonces dice que el ARN está conformado por nucleótidos, los cuales se unen por enlaces fosfodiéster cargados negativamente. Y cada nucleótido está constituido por ribosa, fosfato y 4 compuestos nitrogenados, que son la adenina, la guanina, el uracilo y la citosina. Mientras que el ADN está formado por compuestos químicos llamados a su vez, cada nucleótido está constituido por 3 unidades, una molécula de azúcar, es decir, una desoxirribosa, o un grupo de fosfato, una de las 4 bases anteriormente nombradas. Dice que en el centro del nucleótido está la molécula de desoxirribosa y está rodeada por un lado de un grupo de fosfato y el otro una base de la desoxirribosa fosfato. Enlazadas forman lo que se conoce como los lados de la escalera, pues, que podemos observar en esta imagen o en esa estructura del ADN y el ARN. Las funciones de los ácidos nucleicos dice que sirven para intermediar en la información genética y de catalizador de la síntesis de proteína, es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. Como función principal de los ácidos nucleicos es almacenar la información genética para la construcción de proteínas y ARN, que es imprescindible para cualquier función vital de un organismo. El ADN almacena y transmite de generación en generación toda la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas de un organismo. Entonces, concluyendo sobre los ácidos nucleicos, son estos los responsables del ADN suyo, del ADN mío, y las características, tal vez, o los rasgos, o los genes que adquirimos de nuestro papá, de nuestra mamá. Entonces, ellos son los responsables de nuestra genética. Por último, tenemos la biomolécula, las proteínas, ¿sí? Dice que son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas también pues pueden contener otros elementos como lo son el azufre, el fósforo, el hierro y molibdeno. Bueno, la clasificación. Bueno, es algo importante. La clasificación de las proteínas, ¿sí?, es por medio de su función, de su composición, de su estructura y de su origen, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación por su función, podemos destacar
la estructural, la reserva, de transporte, contráctil y defensa. Dice que por su composición ya se destacan de dos maneras, por holoproteicas o heteroproteicas, ¿sí? Las holoproteicas son la fibrosa y globulares, y las heteroproteicas son glucoproteínas, nucleoproteínas, lipoproteínas, cromoproteínas. A nivel estructural, ¿sí? O por su estructura, se clasifican por primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y por su origen, pues ya serían clasificadas pues a nivel animal y vegetal. Bueno, esas son pues básicamente una pequeña explicación de la clasificación de las proteínas. Las características de las proteínas pues son, como lo dije anteriormente, que están compuestas por algunos elementos, ¿sí? Que los cuales las contienen todas las biomoléculas, ¿sí? Como lo pueden observar, casi todas las biomoléculas que hemos hablado anteriormente, los carbohidratos, los lípidos, y todos contienen los mismos elementos, ¿sí? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esa es una característica también de la proteína. Otra característica es que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Dice que pueden formar péptidos, polípticos o proteínas dependiendo la cantidad de aminoácidos que presenten. Las funciones. Las funciones, pues, principalmente son funciones catalizadores biológicos, ¿sí? Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación, etc. Las proteínas, estas se caracterizan por la enzima de un sitio activo. Bueno, ahí podemos observar que otras de las funciones de las proteínas pues son compuestos de defensa, son transportadores, estructural, de reserva, hormonal, contráctil. Prácticamente pues lo que les explicaba anteriormente. Aquí está pues una breve definición de cada una de las cosas que les mencionaba anteriormente. Pues para finalizar, cabe destacar que las 4 biomoléculas orgánicas las encontramos en todos los alimentos, que por el hecho de que sean carbohidratos no quiere decir que también sean proteínas, ¿sí? Porque hay algunos alimentos que pueden cumplir su doble funcionalidad. Entonces, estas biomoléculas son fundamentales para nuestro organismo. Es por eso pues que es muy importante este tema, conocerlo, estudiarlo y tenerlo muy presente, ¿sí? Porque muchas veces comemos como por comer, se dice así, como porque nuestro cuerpo nos lo pide, pero porque nos da hambre, pero no sabemos que el pescado es una proteína, que la carne es una proteína, ¿sí? No sabemos que las frutas, que las verduras que nos estamos comiendo son carbohidratos y que nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, esto fue todo por hoy. Estas últimas 2 diapositivas son las referencias bibliográficas de las cuales saqué el contenido, las imágenes, algunas definiciones e información para poder transmitir esto a ustedes. Muchas gracias